Este ejercicio dice así. Apartado A. Enuncie y explique la ley de desintegración exponencial radiactiva. El método de datación radiactiva del carbono 14 se emplea para determinar la edad de materiales arqueológicos de origen orgánico. Se basa en el hecho de que el carbono 14 presente en los seres vivos tiene un periodo de semidesintegración de 5.570 años. Calcule, perdón, calcule la constante de desintegración del carbono 14 y su vida media. Apartado C. Un fragmento de madera encontrado en un yacimiento arqueológico presenta un contenido de carbono 14 que es el 57% del que poseen las maderas de la zona en la actualidad. Determine la antigüedad del fragmento. Bien, el apartado A es un apartado teórico. Como siempre, lo mejor que os puedo aconsejar es que miréis el libro, miréis los apuntes de vuestro profesor, ¿vale? Para aprenderos la teoría y poder responder a esta pregunta. De todas maneras, yo aquí os he hecho una propuesta de respuesta de la misma. Dice así. La ley de desintegración radioactiva predice el número de núcleos radiactivos que quedarán en una muestra en función del tiempo. El número de núcleos radiactivos en un instante t en la muestra n de t es igual a n sub 0, el número de núcleos radiactivos que había inicialmente en la muestra, por 2 elevado a menos t, el tiempo, dividido de t un medio, donde t un medio es el periodo de semidesintegración, o lo que es lo mismo, es el tiempo que en media tarda el número de núcleos radioactivos en la muestra en reducirse a la mitad de su cantidad inicial. También es posible expresar esta ley mediante una exponencial de base el número e, en vez de mediante una exponencial de base el número 2, que lo voy a poner también aquí entre comillas. Entonces, si colocamos con base el número e, tendríamos que el número de núcleos radioactivos en la muestra en un instante t es igual al número de núcleos radioactivos que había inicialmente en la muestra por e elevado a menos t, el tiempo que ha transcurrido, partido por tau. O lo que es lo mismo, también n0 por e elevado a menos lambda t. Tau igual a t un medio, o sea, el periodo de semidesintegración dividido entre el logaritmo neperiano de 2, se llama vida media. Y es el tiempo que ha transcurrido, o que ha de transcurrir, para que el número de núcleos radioactivos se reduzca a 1 partido por e de su valor inicial. En cuanto a lambda, que es igual a 1 partido por tau, es una constante característica de cada sustancia radiactiva llamada constante de desintegración. Las unidades de tau son en el sistema internacional los segundos, igual que las unidades de t un medio, y las unidades de lambda serían los segundos a la menos 1, aunque también es posible encontrarlo en años y en años a la menos 1, ya que normalmente los periodos de semidesintegración son de miles de años, como se puede ver en el ejemplo para el carbono 14. Bueno, para algunas sustancias radioactivas no, son de muy poco tiempo, ¿vale? Tienen una vida media y un periodo de semidesintegración muy pequeño, sobre todo aquellas que tienen gran actividad. Bien, entonces, además conviene recordar que la desintegración radioactiva es un fenómeno probabilístico, dada su naturaleza cuántica, por lo que no podemos estar seguros de cuándo se va a producir la siguiente desintegración. De ahí que n de t, o sea, el número de partículas en un instante t, el periodo de semidesintegración t un medio y la vida media, tau, sean valores promedio o esperanzas matemáticas, y nunca valores exactos o deterministas. Eso sí, cuanto mayor sea el número de núcleos radioactivos en la muestra, mayor será su validez estadística y la exactitud de estos valores. En cuanto al número de desintegraciones por unidad de tiempo o actividad, la actividad es la menos derivada del número de partículas con respecto del tiempo. ¿Por qué la menos derivada? Porque la derivada del número de partículas es negativa. El número de partículas disminuye con el tiempo. Al ponerle un menos delante la transformamos en positiva y así tenemos el número de desintegraciones por unidad de tiempo. Entonces, teniendo en cuenta que el número de partículas en función del tiempo es n sub 0 por e elevado a menos lambda t, por ejemplo,
es una de las expresiones que tenemos para ese número de partículas. Derivando esta exponencial, la n sub 0 sale fuera, puesto que es una constante. Derivando la exponencial nos daría menos lambda por la propia exponencial. Ese menos con el menos que teníamos aquí delante se transforma en lambda por n sub 0, que ya estaba aquí, y por la exponencial. O también podemos decir que la actividad en función del tiempo es igual a lambda, la constante de desintegración, por el número de partículas radioactivas en el instante t, o el número de núcleos radiactivos en el instante t, que es este n sub 0 por e elevado a menos lambda t. La actividad se mide en bequerelios en el sistema internacional. Un becquerelio es igual a una desintegración partido segundo, o una desintegración por segundo a la menos 1. Bien, ahora en lo relativo al apartado B y C, el apartado B nos pide hallar la constante de desintegración del carbono 14 y su vida media. Bueno, entonces yo voy a empezar por hallar la vida media, tau. La vida media sabemos que era igual al periodo de semidesintegración dividido entre el logaritmo neperiano de 2. Entonces, el periodo de semidesintegración era de 5.570 años. 5.570 años dividido entre el logaritmo neperiano de 2. Si hacéis la cuenta, 5.570 dividido entre el logaritmo neperiano de 2 es igual a 8.035,81 años. La constante de desintegración lambda era igual a 1 partido de tau. Entonces, utilizando tau en años, la constante de desintegración nos saldría en años elevado a menos 1. Entonces, sería esto mismo invertido. Me daría 1,24 por 10 a la menos 4 por 10 elevado a menos 4 años a la menos 1. Bien, luego, para el apartado C nos dice que un fragmento de madera encontrado en un yacimiento arqueológico presenta un contenido de carbono 14 que es del 57% del que poseen las maderas de la zona en la actualidad. Nos pide determinar la antigüedad del fragmento. Bien, nos dicen pues que n de t es igual a 0,57, el 57% pasado a tantos por 1, por n sub 0. Se supone que el número de partículas radioactivas en la madera viva no ha variado a lo largo del tiempo. Era el mismo en la antigüedad que el que hay ahora en la madera de la zona. Entonces tendremos que n de t, o sea, n sub 0 por e elevado a menos lambda t, es igual a 0,57 por n sub 0. N sub 0 se puede cancelar con n sub 0. Y de aquí, tomando logaritmos neperianos, sería menos lambda t es igual al logaritmo neperiano de 0,57. O lo que es lo mismo, t es igual a menos logaritmo neperiano de 0,57 dividido entre lambda. Claro, como lambda era igual a 1 partido de tau, esto es menos logaritmo de 0,57 multiplicado por tau. Dividir entre 1 partido de tau es lo mismo que multiplicar por tau. Y como tau era igual a el periodo de semidesintegración, t1 medio dividido entre el logaritmo de 2, tendríamos menos logaritmo de 0,57 dividido entre el logaritmo neperiano de 2 por el periodo de semidesintegración. ¿Por qué lo pongo en función del periodo de semidesintegración? Bueno, en primer lugar porque es un dato del enunciado. Y si yo me hubiera equivocado en alguno de los cálculos anteriores, así no estaría arrastrando ese error. Y en segundo lugar porque en los cálculos anteriores yo he hecho redondeos. Si voy acumulando redondeo tras redondeo, el resultado que voy a obtener va a ser mucho menos exacto.
Entonces, poniéndolo así y poniéndolo en función del dato del enunciado, tendríamos menos logaritmo neperiano de 0,57 dividido entre el logaritmo neperiano de 2 y multiplicado por 5.570 años, nos dará 4.517,08 años como antigüedad de este trozo de madera encontrado en el yacimiento arqueológico. Y con esto hemos terminado este ejercicio.